Colombia, no nació con nombre propio. Lo fue buscando, como quien busca su identidad a golpes de pólvora y firmas. Se llamó Gran Colombia, Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia, hasta que en 1886, el país tomó el nombre con el que aún lo conocemos, República de Colombia. Pero no fue solo un cambio de nombre. Fue también un cambio de rumbo, de ideología, de reglas del juego. Ese año se promulgó la Constitución de 1886, y con ella nació el largo periodo que la historia llamaría la hegemonía conservadora, 44 años ininterrumpidos de dominio político del Partido Conservador. Hoy, en Cultura Moquita hablaremos de la hegemonía conservadora en Colombia. A finales del siglo XIX, Colombia no era un país, era un campo de batalla. Tras décadas de guerras civiles entre liberales y conservadores, la Constitución de Río Negro de 1863 había intentado instaurar una república federal bajo el nombre de Estados Unidos de Colombia. El resultado fue más anarquía que libertad. Fue entonces cuando Rafael Núñez, un liberal renegado, promovió la regeneración, un proyecto que devolvía al país el centralismo, la autoridad presidencial y sobre todo la alianza con la Iglesia Católica. Apoyado por los conservadores, Núñez promulgó en 1886 una nueva constitución que centralizó el poder, hizo oficial la religión católica como religión del Estado, y preparó el terreno para una hegemonía larga, disciplinada, y por momentos, impasible. Durante esta hegemonía desfilaron por la presidencia 15 mandatarios conservadores, algunos recordados, otros apenas mencionados. José María Campos Serrano, primer presidente bajo la nueva Constitución. Rafael Núñez, arquitecto de la regeneración. Miguel Antonio Caro, defensor del autoritarismo clerical. Manuel Antonio San Clemente, derrocado en silla de ruedas. Rafael Reyes, tecnócrata modernizador que soñó con una dictadura eficiente. Carlos R. Restrepo, reformista que quiso gobernar sin fanatismo. Marco Fidel Suárez, gramático del Respice Polum, que veía en Estados Unidos la estrella polar. Pedro Nelospina, delfín del poder y gestor de la danza de los millones. Miguel Abadía Méndez, último y desgastado heredero del régimen, que cayó sin comprender que el país ya había cambiado. Y otros como Carlos Holguín, José Manuel Marroquín, Ramón González Valencia, Jorge Holguín, Eliseo Payán y José Vicente Concha, que completan la lista de un régimen gobernado por las élites conservadoras, con respaldo clerical y control sobre el aparato estatal. Sería injusto negar que la hegemonía conservadora trajo cosas buenas. Aun con sus dogmas, sus fraudes y su clericalismo, dejó huellas duraderas. Ferrocarriles, puertos, carreteras y navegación fluvial en el Magdalena. También, aunque bajo fuerte control religioso, subsistieron los centros de educación laica, en convivencia con seminarios y colegios católicos. Se promovió el comercio internacional, en especial con Estados Unidos, y se consolidó la economía cafetera. Y muy importante, tras la Guerra de los 1000 días, el país vivió 2 décadas sin guerras civiles, un récord para la época. Pero todo eso vino acompañado de censura, represión, fraude electoral y una alianza entre altar y poder que ahogó el pluralismo político. Pero el país no solo cambió por dentro. También perdió un pedazo de sí mismo. En 1903, apenas un año después del fin de la Guerra de los 1000 días, Colombia sufrió la separación de Panamá, facilitada por los Estados Unidos, que buscaban construir su canal interoceánico. La fragilidad del Estado y la dependencia de potencias extranjeras quedaron al desnudo. El conservatismo, aunque victorioso en lo militar, había fallado en lo diplomático, y el precio fue la amputación del istmo. Los años siguientes vieron un intento de modernización con Rafael Reyes, quien gobernó con puño firme entre 1904 y 1909. Cerró el Congreso, reestructuró la administración pública, trajo ideas tecnocráticas, pero también sembró descontento por su estilo autoritario. Tuvo que renunciar y se exilió en Europa.
Después vino un breve respiro con la Unión Republicana de Carlos Restrepo, un intento de reconciliación nacional que duró poco. La hegemonía regresó con fuerza, reforzada por la Iglesia, y desde los púlpitos se dictaba quién debía gobernar. Pero la historia se movía. En 1914, ocurrió un magnicidio que marcó un punto de quiebre, el asesinato del general Rafael Uribe Uribe, líder liberal reformista, quien proponía un giro ideológico hacia el socialismo de Estado. Su muerte, violenta, misteriosa y nunca esclarecida, dejó al liberalismo descabezado, sin rumbo, y al país sin una figura capaz de articular el cambio político desde dentro. La estabilidad aparente ocultaba grietas profundas. En 1923, llegó la misión Kemmerer, enviada por Estados Unidos, para reorganizar la economía nacional. De allí nacieron el Banco de la República y la Contraloría General, pero también una política económica subordinada al capital extranjero. Colombia se volvió un buen socio de los bancos estadounidenses, a cambio de su soberanía económica. Mientras tanto, la clase obrera crecía y se organizaba. Las huelgas se multiplicaban. Y en 1928, el Estado respondió con sangre. En la masacre de las bananeras, en Ciénaga, el ejército disparó contra trabajadores de la United Fruit Company, que marchaban por condiciones dignas. El régimen conservador, en nombre del orden, había cruzado un límite. En 1929, la Gran Depresión golpeó la economía colombiana, se detuvieron obras, se perdieron empleos, se quebraron bancos. Y el país, que había sido gobernado por 15 presidentes conservadores, ya no creía en sus salvadores de siempre. En 1930, el Partido Conservador fue a elecciones dividido, con Guillermo Valencia por un lado, y Alfredo Vázquez Cobo por el otro. Sin unificarse, sin liderazgo eclesial que los respaldara como en el pasado, perdieron. Ganó Enrique Olaya Herrera, el candidato liberal. Y así, sin guerra, sin golpes, sin alzamientos, cayó la hegemonía conservadora. Su fin no fue una revolución ni una guerra, sino una elección perdida, el reconocimiento tácito de que ya no podían gobernar un país que había cambiado mientras el régimen se repetía. Lo que vino después, la República Liberal, tampoco trajo la utopía esperada, pero al menos abrió las puertas a nuevas voces. Porque la historia no se mueve por milagros, sino por contradicciones. Cuéntame, ¿qué lecciones puede aprender la política colombiana actual de la hegemonía conservadora y su declive? Gracias por ver el video, déjanos tus comentarios, dale me gusta y comparte un poquito de nuestra cultura, y suscríbete al canal si no lo has hecho.